Bueno, entonces ya copiaron. Química, iniciamos con el concepto de química. Es la ciencia que estudia los cambios en la estructura molecular de la materia. Algunos llaman a la química la ciencia del cambio. Ahora notemos eso. Algunos le llaman la ciencia del cambio. A ver, copienle. Bueno, ya copiaron. ¿Ya copiaron? Bueno. Bueno, entonces como subtítulo pongan ramas de la química. Como subtítulo ramas de la química. Bueno, entonces aquí se presentan algunas de las ramas de la química. Está la estequiometría. Dice estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etc. de las sustancias que participan en una reacción química. Entonces la estequiometría dice estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etc. de las sustancias que participan en una reacción química. Es decir, a través de la estequiometría, dada una reacción química, se puede conocer la masa del compuesto que se obtendrá o de los compuestos que se obtendrán. Se puede conocer su masa, su mol, su volumen. Bueno, más tarde vamos a definir estos conceptos, que es el peso. El peso ya se definió en física. La masa, el mol y el volumen. A ver, copien este concepto primero. El de estequiometría. Bueno, ya copiaron estequiometría. Bueno, ahora vamos a copiar química orgánica. Dice también conocida como química del carbono. La química orgánica dice es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Dice, punto y seguido, trata la numerosa cantidad de moléculas que tienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Bueno, entonces eso estudia la química orgánica. Estudia las moléculas que contienen carbono.
es que el carbono es esencial para los seres vivos. No solamente se presenta en forma de combustible para avivar el fuego, sino también, por ejemplo, hay átomos de carbono, por ejemplo, en el azúcar, y es esencial para los seres vivos. Y también en las proteínas, en las vitaminas, tienen moléculas de carbono. Entonces sí, el carbono es esencial para los seres vivos. Pero bueno, obviamente en ciertas presentaciones, en ciertas moléculas, como dije, en azúcar, en proteínas, no digo que se debe consumir el carbono, el combustible, sino las moléculas que lo tienen, como azúcar, proteínas, etcétera. Más tarde en biología voy a mencionar algunos, en la parte de biomoléculas. Bueno, de hecho aquí lo dice, en la parte de bioquímica, sin copiar, estas moléculas tienen carbono, proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos controlan la herencia, pero también algunos tienen carbono. Ahora entonces copien esta parte de química orgánica, copienlo. Esta parte de química orgánica. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar la parte de química orgánica. Bueno, si ya copiaron química orgánica, ahora entonces química inorgánica estudia los compuestos que no tienen carbono. Es lo que dice acá. Estudian todos los compuestos que no contengan carbono. Entonces, después copienlo. Este esquema también viene en la plataforma. Yo nada más les voy a dictar o que copien los que puede que más les pregunten en el examen. Ahora entonces, ahora copien química analítica. Química analítica del griego descomponer. Analítica significa descomponer. Dice, es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química del material, de la materia. Entonces sí, química analítica, pues sí, analiza la materia, diseña instrumentos para obtener de la manera más fácil la composición química, la estructura molecular de esa materia. Sí, porque, pues sí, al tener un compuesto, ¿cómo podemos conocer su estructura molecular? Cuando dicen estructura, naturaleza química, es su estructura molecular. Entonces, ¿qué moléculas lo componen? Entonces sí, ¿cómo podemos saberlo? Por ejemplo, un suelo, ¿qué elementos tiene? ¿Qué moléculas tiene? Entonces sí, diseña métodos para saber eso, para saber cuál es la estructura molecular de la materia, de ciertos materiales. Bueno, copienle.
Bueno, ya copiaron lo que es química analítica. Bueno, ahora vamos a ver físico-química. Dice, no lo copien, nada más voy a explicar. Dice, es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, química y física. Y esta rama contiene campos como la termoquímica o termodinámica, electroquímica y cinética. Bueno, aquí también se le llama electrólisis a la electroquímica. Y aquí también termodinámica. Termodinámica ya lo dije en, ¿cómo se dice? En física. ¿A qué se dedica la termodinámica? Ahora vamos a ver bioquímica. Dice, bioquímica se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular en los procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Bueno, ácidos nucleicos. Entonces sí, estos son moléculas esenciales para los seres vivos. En biología voy a especificar qué son cada uno, cuál es su definición. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, copien lo siguiente, copien esto que dice química técnica o ingeniería química. Dice, se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención, etc. de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Entonces a eso se dedica, más que nada a procesos industriales. La química técnica. Vamos a ver, copien este recuadro, este sí copienlo. Bueno, ya copiaron. Ya, bueno, gracias. Bueno, entonces copien. Vamos a empezar a copiar este cuadro sinóptico, o en este mapa conceptual. Vamos a copiar que primero que es materia. Dice materia, dos puntos, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene peso e inercia. La inercia la vimos la clase pasada. Y puede impresionar nuestros sentidos. Y se puede presentar en estados de agregación. Bueno, los estados de agregación son sólido, el líquido y el gas. Entonces, de esas formas se puede presentar la materia, en sólido, líquido o gas.
Y dice acá, puede impresionar nuestros sentidos. Es decir, que la materia, pues sí, puede tener un color, puede tener un aroma, ¿cómo se dice? Un tacto, decía al tocarlo, un material, pues sí, tiene una textura, ¿no? Entonces sí, se puede captar por nuestros sentidos, a eso se refiere. Puede impresionar nuestros sentidos. A ver, copien este concepto. Bueno, ya copiaron este primer concepto de materia. Bueno, ya lo copiaron. Este primer concepto. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver propiedades extensivas de la materia. Pongan una rama y pongan propiedades extensivas de la materia. 2 puntos. Son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Entonces esas son las propiedades extensivas. Son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es decir, antes de que copien, si el cuerpo tiene más materia, más masa, va a aumentar esa cantidad. Por ejemplo, el volumen es una propiedad extensiva. Es decir, si nosotros aumentamos la cantidad de materia, la cantidad de masa, pues sí, va a aumentar el volumen, ¿no? Por ejemplo, una cierta masa de agua en un vaso. ¿Qué pasa si aumentamos esa cantidad de agua? Pues su volumen va a aumentar. Entonces esa es una propiedad extensiva que incrementa conforme incrementa la masa o la materia. Bueno, a ver, copien este concepto y ahorita copian los 3 ejemplos. Primero, propiedades extensivas de la materia. Copien.
Entonces, ¿ya copiaron? Entonces dice, propiedades extensivas de la materia son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Y como ejemplos de estas propiedades extensivas está la masa, porque dice es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pues sí, si aumentamos la cantidad de materia, pues aumenta la masa. Entonces también está volumen. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Entonces sí, si aumentamos la materia, aumentamos el volumen, aumentamos el espacio que ocupa, ¿no? Entonces también está el calor. El calor es la energía que se transmite entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Es decir, calor es energía que se transmite, ¿sí?, entre dos o más cuerpos. Sucede cuando tienen distinta temperatura. Bueno, y un cuerpo que tiene mayor masa emite mayor calor. Sí, como el Sol. El Sol tiene una masa muy, muy grande, es gigantesca, es más grande que la Tierra, mucho más grande que la Tierra el Sol, y transmite más calor. O de manera sencilla, que los objetos que tienen mayor calor, mayor masa, transmiten mayor calor que los objetos que tienen poca masa. Entonces sí, cuando aumenta la masa, aumenta el calor que transmiten. ¿Sí? Bueno, a ver, copien. Es decir, por ejemplo, si una antorcha transmite mayor calor que un cerillo. Ahí está, porque dan de cuenta, una antorcha, pues sí, tiene más masa que un cerillito. Bueno, copien esos tres conceptos.
Bueno, ya copiaron los tres ejemplos. ¿Ya copiaron? Bueno, gracias. Bueno, ahora copien propiedades intensivas de la materia. Dice, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, bueno, copien el concepto y ahorita explico. A ver, copien. Bueno, entonces dice propiedades intensivas de la materia son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Como ejemplo, es decir, que no importa si aumenta o disminuye la cantidad de materia, esa propiedad se va a mantener igual. Por ejemplo, la densidad. Ahorita con este ejemplo quizás se entienda. Copien densidad. Dice es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. A ver, copien ese concepto. Densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Entonces, vamos a ver. Ya copiaron. Densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. ¿Ya copiaron ese concepto? Entonces, vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver.
está ya. Vamos a ver. Pues hagan de cuenta que tenemos dos recipientes de la misma capacidad, es decir, son iguales, dos recipientes iguales. Entonces supongan que a este primer recipiente se le llena hasta el tope con agua. Entonces se llena hasta el tope, supongan. Y hagan de cuenta que estos recipientes a ambos les cabe 1 metro cúbico. 1 metro cúbico de agua, ambos. Bueno, entonces, hagan de cuenta que ambos recipientes son de 1 metro cúbico. A este primero se le llena hasta el tope con agua. Entonces, si lo llevamos a una báscula, nos va a decir que caben exactamente 1000 kilogramos de agua. Entonces, significa que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que siempre la densidad del agua, sin importar cuánta agua se tenga, su densidad siempre va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que en un kilogramo, en 1 metro cúbico, siempre se tendrán 1000 kilogramos de agua, siempre. Si tenemos 2 metros cúbicos, entonces le van a caber 2000 kilogramos de agua. O si tenemos un medio de metro cúbico, es decir, la mitad del metro cúbico,